Hola, buenas tardes. Comenzamos el segundo tema de meteorología que se llama radiación y balance energético. En este tema, básicamente lo que vamos a ver es qué comportamiento sigue la radiación que llega a la Tierra, por qué procesos la luz se absorbe, qué proceso sigue, para qué se utiliza esa radiación. Vamos a dar también una serie de ecuaciones que van a regir este comportamiento. Y vamos también a definir una serie de conceptos que que son de interés. Comenzamos entonces. Bien, cualquier radiación, cuando incide en un cuerpo, puede comportarse de diferentes maneras. Hay diferentes procesos que tienen lugar cuando unas de luz, por ejemplo, o una radiación del tipo que sea, incide sobre un cuerpo. Esta radiación puede ser absorbida, reflejada o emitida, o también dispersada. La absorción de la luz o la absorción de una radiación viene regida por la ley de Beer-Lambert. La ley de Beer-Lambert es una relación exponencial decreciente entre la radiación que llega a un cuerpo y la radiación de salida de ese cuerpo. Como vemos en esta imagen, la intensidad de entrada, indicada por el símbolo I0, atraviesa un cuerpo de longitud L que tiene una concentración C y un coeficiente de absorción alfa. Y la intensidad que sobresale de este cuerpo viene denotada por I1. La ecuación, la ley de Beer-Lambert, nos dice que esta radiación de salida I va a ser igual a la radiación incidente, es decir, a la radiación que llega, este I0, por la exponencial de menos la absorbancia de ese cuerpo, alfa, la longitud que atraviesa, L, y la concentración pues de ese cuerpo. Si es un líquido, pues la concentración de partículas que hay en ese líquido. Si es un gas, la concentración del gas. Si es un sólido, pues la concentración, o más bien casi que la densidad de ese cuerpo. Además, otro proceso que tiene lugar cuando la radiación incide sobre un cuerpo es la emisión. Es decir, cuando primero inicialmente tenemos un cuerpo que está absorbiendo una radiación. Esta radiación absorbida la puede luego emitir. ¿De qué manera se emite la radiación? Bueno, la radiación emitida, en el caso de un átomo aislado, se corresponde pues a, como tienen redactado en los apuntes, también tienen una imagen de la radiación de un átomo en ese caso. Se produce cuando un átomo se excita, es decir, los electrones son excitados de un nivel fundamental a uno superior, este sería la absorción de la radiación, y cuando este electrón que está ya excitado en niveles superiores se desexcita, lo va a hacer emitiendo radiación. Este proceso se llama emisión a este proceso se le llama emisión. Esta emisión se puede medir, se puede determinar. Y para determinarla, para medirla, pues se utilizan diferentes aparatos, diferentes dispositivos de medida, y lo que vamos a obtener es un espectro característico de la emisión de este átomo aislado. En el caso de gases, líquidos o sólidos, ya no tenemos un solo átomo, tenemos un conjunto de átomos. Van a emitir de la misma manera que un átomo aislado, pero van a emitir de la misma manera todos los átomos que forman parte de este gas, líquido o sólido. De manera que lo que vamos a tener va a ser una banda de emisión. En el caso del átomo aislado tendríamos un espectro formado por un único punto de emisión de este átomo. En el caso de gases, líquidos o sólidos tendremos un espectro, tendremos una banda, tendremos una cosa ancha de emisión. Otro proceso que puede seguir la radiación cuando llega a un cuerpo es el scattering o dispersión. El scattering o dispersión va a depender del tamaño de
la partícula con la que esté incidiendo. Es decir, tenemos la radiación solar atraviesa la atmósfera, se va a encontrar pequeñas moléculas de gases, se van a encontrar nubes, se va a encontrar polvo en suspensión. ¿Qué le sucede a esta radiación? Pues parte de esta radiación va a ser absorbida, ¿de acuerdo? Por estos gases, por estas moléculas que conforman parte de la atmósfera. Y al absorber esa radiación la va a poder emitir con el proceso que hemos visto anteriormente. Pero además, parte de esta radiación que incide sobre el cuerpo, en vez de ser absorbida para luego ser emitida, ¿de acuerdo?, va a ser dispersada. La dispersión es, por ejemplo, cuando cogemos un puntero láser y apuntamos a una pared rugosa. ¿Qué sucede? Que parece que brilla en todas direcciones. A esto se le llama dispersión. Tenemos dos regímenes. Va a depender de la partícula con la que esté chocando, digamos, mi radiación. Cuando se trata de partículas pequeñas, de tamaño pequeño, estamos en el régimen de Rayleigh. El régimen de Rayleigh va de partículas de 0,0001 a 0,001 micras, es decir, partículas muy pequeñas. Cuando nos encontramos con partículas más grandes, ya estamos en régimen de Mie. En régimen de Mie podemos encontrarnos partículas, los rangos, por ejemplo, de 0,01 a 0,1 micras. Es decir, ejemplos de partículas Mie, el polvo en suspensión, por ejemplo, una nube. En cambio, partículas Rayleigh, pues los gases que componen la atmósfera, el oxígeno, el dióxido de carbono. ¿Cómo se representan matemáticamente pues estos dos tipos de dispersión de la luz, de scattering de la luz? Bueno, ahí tenemos la relación con la longitud de onda, es decir, con la energía, es decir, con el color que está llegando de la radiación. En el caso de partículas Rayleigh, esta intensidad va a disminuir, va a ir inversamente proporcional a la longitud de onda a la cuarta. En cambio, en el caso de partículas Mie, va a ir con la inversa de la longitud de onda. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que en el caso de partículas Rayleigh se favorece la dispersión de las longitudes de onda más pequeñas. Es decir, si introducimos el valor de la longitud de onda, por ejemplo, un valor pequeño, es decir, 400 nanómetros, 450 nanómetros, esto es radiación de color azul. Pues esta intensidad de la luz, como tenemos un número pequeño elevado a la cuarta, ¿vale? Y tenemos el cociente de 1 dividido, pues ese número muy pequeño. 1 dividido un número muy pequeño significa que es un número muy grande. Por lo tanto, esta intensidad va a ser grande. ¿Esto qué significa? Pues que partículas que dispersan la luz, las longitudes de onda que le lleguen más pequeñas, 400 nanómetros por ejemplo, es el color azul, va a tener una intensidad mayor que la radiación que llegue de longitudes de onda mayor. Longitudes de onda mayor son los colores rojos. ¿Esto qué implica, por ejemplo? Pues que el cielo es azul. ¿Se entiende? Lo repito. ¿Por qué el cielo es azul? Porque la radiación incidente del Sol se dispersa en las moléculas que forman parte del aire. ¿Qué radiación llega incidente del Sol? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el espectro solar, del espectro solar nos llega radiación prácticamente en todas las longitudes de onda. Al chocar esta radiación con las partículas que forman parte del aire, se favorece las longitudes de onda pequeñas, es decir, los colores cercanos al azul. Por lo tanto, la dispersión que producen las partículas de los gases a las longitudes de onda pequeñas va a ser más grande. Por lo tanto, vamos a tender a ver colores azules. Pues este es el motivo por el que el cielo es azul. En cambio, dispersión o scattering de Mie
se da en partículas más grandes. Es inversamente proporcional a la longitud de onda. Este es el caso, por ejemplo, de las nubes. Las nubes están formadas por moléculas de agua, por muchas moléculas de agua, que forman cadenas muy grandes. ¿Qué sucede? Cuando llega la radiación solar se produce en todas las longitudes de onda. Choca con las partículas de agua, con moléculas de agua muy grandes. Se dispersa, según esta relación, todas las longitudes de onda por igual. Todas tienen la misma intensidad. Bien, la suma de intensidad de todos los colores es color blanco. Por eso las nubes son de color blanco. Bien, en esta transparencia tenemos un ejemplo de cómo son las dispersiones en función de si son partículas pequeñas o partículas grandes. Porque además las partículas pequeñas, las partículas Rayleigh, dispersan la luz en todas las direcciones por igual. Lo podemos ver en las flechitas azules que tiene el dibujo, en el que se ve que en todas las direcciones predomina, la radiación se dirige en todas las direcciones por igual. En cambio, cuando tenemos partículas más grandes, ya estamos hablando de dispersión de Mie, esta se produce favorablemente en la dirección de la radiación. Por eso vemos, indicado con las flechitas negras, que la radiación tiene unas intensidades más grandes en la dirección en la que se produce la radiación. Aquí tenemos las expresiones matemáticas de tanto la dispersión de Rayleigh como la dispersión de Mie. La dispersión de Mie no les pongo la expresión porque es bastante más compleja. ¿Qué tenemos que quedarnos con esta diapositiva? Bueno, pues con lo que le he dicho anteriormente, que la dispersión de Rayleigh es para partículas pequeñas y que la intensidad es inversamente proporcional a la longitud de onda a la cuarta. En cambio, la dispersión de Mie es de partículas más grandes y la intensidad va inversamente proporcional a la longitud de onda. Podemos hablar de la visibilidad como el resultado de la absorción de la luz. Según hemos visto en las primeras transparencias, la absorción de la radiación sigue una dependencia exponencial, dada por la ley de Beer-Lambert. Esto significa que los cambios que vamos a ver en la intensidad de la luz no van a ser lineales, sino van a seguir este comportamiento exponencial. Para medir el grado de visibilidad en la atmósfera se usa el deciview. El deciview no es más que una manera de expresar en forma lineal la absorción de la luz, la visibilidad. No es más que poner en una escala lineal esta expresión exponencial de la absorción de la luz. De una manera similar se utilizan las escalas de pH, por ejemplo, o las escalas para medir la intensidad de los terremotos. Tanto el pH como la intensidad de los terremotos, o por ejemplo los decibelios, o en este caso los deciview, presentan un comportamiento exponencial, un comportamiento que no es lineal. Entonces, al utilizar este tipo de escala, hacemos lineales los cambios en la visibilidad. Típicamente, una atmósfera clara se consideran como unos 300 aproximadamente kilómetros de visibilidad. Está en el orden de los 3 decibelios. Un cielo nublado implica niveles ya cercanos a 40 decibelios. La visibilidad se reduce a los 6 kilómetros. Es decir, cuanto más pequeño es el valor de decibelios, atmósferas más claras, más visibles. Valores superiores de decibelios implica cada vez una menor visibilidad.
Transporte energético. Bueno, hemos hablado de que la radiación, cuando incide en un cuerpo, esta puede ser absorbida o puede ser escateada, puede ser dispersada al medio. La parte que es absorbida, en el caso, por ejemplo, de átomos o de moléculas, hemos visto que la puede utilizar para promocionar los electrones de un nivel fundamental a un nivel superior y posteriormente emitirlos al medio, por ejemplo en forma de luz. Pero también parte de esta radiación absorbida puede ser que no se utilice para emitir energía visible, por ejemplo, sino que se utilice para generar calor, para que ese cuerpo se caliente. Se define calor como la energía cinética de todos los átomos y moléculas de una sustancia. Y la temperatura no es más que una medida promedio de esta energía cinética. Existen 3 mecanismos de transferencia de calor, como es la convección, conducción y radiación. En esta imagen se muestran en un mismo ejemplo estos 3 mecanismos de transferencia de calor. La conducción es una transferencia de calor a escala atómica, a través de la materia. Implica que haya un material, por ejemplo la barra de hierro. Implica pues que hay unas moléculas que están entre sí chocando y cediendo calor las unas a las otras. Convección. La convección es una forma de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de una sustancia. Por ejemplo, en el caso de, se da en el caso de gases y de líquidos. Es decir, tenemos unas moléculas que se están agitando y el movimiento de estas moléculas al agitarse produce calor. Y luego además tenemos la radiación. La radiación se produce en ausencia de un medio material. Se produce por medio de ondas. Es una energía térmica que emite un cuerpo a una temperatura dada. El ejemplo que tenemos en la imagen es, por ejemplo, cuando acercamos las manos a un fuego. Es decir, en este caso el fuego está emitiendo ondas, está emitiendo calor en forma de energía térmica, en forma de ondas. Algunas definiciones importantes. Flujo radiante es la energía emitida o recibida por unidad de superficie en unidad de tiempo. Emitancia, energía radiante total emitida por un cuerpo por unidad de superficie y tiempo. Irradiancia, energía absorbida por un cuerpo por unidad de superficie y tiempo. Y la emitancia o irradiancia monocromática es la cantidad de energía a una determinada longitud de onda, por cuerpo, por unidad de superficie y de tiempo. Bien, comenzamos con lo que es la radiación de un cuerpo negro. Bien, la radiación de un cuerpo negro es un caso límite, donde toda la energía que incide sobre un cuerpo va a ser absorbida. Y toda la energía que llega a ese cuerpo va a ser emitida. Es un caso límite. Hay 3 ecuaciones fundamentales que rigen el comportamiento de un cuerpo negro, que son la ley de Planck, la ley de Stefan Boltzmann y la ley de Wien. La ley de Planck describe la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro en equilibrio térmico a una temperatura dada. Viene dada por esa expresión que tenemos ahí escrita, donde la importancia es que esta emitancia monocromática de un cuerpo negro, por eso aparece ahí esa E con un lambda de subíndice, es decir, monocromática. Esta emitancia va a depender de la longitud de onda y de la temperatura absoluta a la que se encuentre el cuerpo. Como vemos en la expresión, en la dependencia con la temperatura y, no aparece de forma explícita la longitud de onda, pero aparece la frecuencia.
esa V rara que viene ahí dibujada. La segunda ley que nos sirve para caracterizar un cuerpo negro es la ley de Stefan Boltzmann. La ley de Stefan Boltzmann nos dice que la emitancia de un cuerpo negro depende exclusivamente de la temperatura a la cuarta potencia. La expresión dice que la energía va a ser igual a una constante, que es la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura a la cuarta. Esta expresión para lo que nos está dando es la integral de las curvas que tenemos dibujadas a la parte derecha. En la parte derecha tenemos los diferentes espectros de un cuerpo negro a diferente temperatura. Pues la ley de Stefan Boltzmann lo que me está diciendo es que la emitancia de un cuerpo negro, es decir, el área de esa curva, ¿vale?, de cada una de esas curvas que tenemos ahí, va a ser proporcional a una constante y a su temperatura a la cuarta. Y luego tenemos la ley de Wien. La ley de Wien lo que dice que el valor de la longitud de onda correspondiente a la emitancia monocromática máxima es inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo. Matemáticamente hablando, tenemos escrito que la longitud de onda máxima, ¿vale?, va a ser igual a una constante dividida la temperatura del cuerpo. ¿Esto qué significa? ¿Qué nos está dando esta ley? Nos está diciendo básicamente que los cuerpos que se encuentran a mayor temperatura, ¿de acuerdo?, a mayor temperatura van a emitir una luz monocromática o una radiación monocromática a una longitud de onda más pequeña, ya que va inversamente proporcional a la temperatura. Y al revés, los cuerpos que tengan una temperatura más bajita, ¿vale?, más pequeña, van a dar una radiación a una longitud de onda máxima más grande. Como ejemplo y aplicación de la ley de Wien tenemos, por ejemplo, los colores de una vela, los colores de una llama. Si cogen el fuego, si tienen fuego de gas en su casa o un soplete o una vela, enciéndanla y vean qué parte está a mayor temperatura y qué parte está a menor temperatura. Es decir, qué parte va a tener colores azules y qué parte va a tener colores más amarillos, más rojizos. En el caso de una vela, si nos fijamos o en un soplete, la parte interior, más cerca de la salida de la llama, va a ser de color azul. En cambio, la parte más exterior, que estará un poco más fría, va a ser de color dorado. La constante solar es la cantidad de energía recibida en forma de radiación por unidad de tiempo y unidad de superficie. Y se mide en la parte externa de la atmósfera, en un plano perpendicular a los rayos del Sol. El valor que toma esta constante es de 1,97 calorías centímetro cuadrado por minuto. También se utiliza la unidad de Langley. En este caso, la constante solar tiene un valor de 2 Langley por minuto, o lo que sería equivalente 1372 vatios por metro cuadrado. La constante solar básicamente viene a ser un cálculo del área de la curva del espectro de cuerpo negro de la radiación que llega al planeta. Podemos utilizar de las ecuaciones anteriores la ley de Wien para obtener o para ver cuál es la radiación monocromática máxima que llega a nuestro planeta. Para ello tenemos que considerar que la superficie de la Tierra que nos llega una radiación que se puede aproximar a la radiación de un cuerpo negro
de 6000 Kelvin. Aplicando la ley de Wien a esta temperatura y teniendo en cuenta la constante, obtenemos un valor en longitud de onda de 480 nanómetros. Es decir, es un color próximo entre el azul y amarillo. A esta longitud de onda máxima, bueno, esta sería la longitud de onda máxima a la que nos llegaría la radiación proveniente del Sol. Si se fijan en el espectro de la página anterior, más o menos en torno a los 480 nanómetros debería ser el máximo de la radiación. La constante solar va a depender obviamente de la radiación que llega al planeta. Por lo tanto, la constante solar de los diferentes planetas que conforman nuestro sistema solar va a ser diferente. En esta gráfica tenemos representado el valor, bueno, en esta tabla está el valor de la constante solar de diferentes planetas, lo que nos da una idea de la cantidad de radiación solar que está llegando a cada uno de ellos. Bien, el valor de la constante solar podemos decir que es relativamente estable, aunque la llamamos constante. En realidad no es exactamente una constante a lo largo de los días ni tampoco a lo largo de los años. Por ejemplo, si nos situamos en un punto, por ejemplo, de 30 grados de latitud, en junio podemos detectar un valor de una constante solar pues en torno al valor teórico, cerca aproximadamente unos 1000 Langland por día. En cambio, si nos vamos a ese mismo punto el 21 de diciembre, la constante solar puede caer hasta aproximadamente unos 500 Langland por día. Además, con el paso del tiempo, pues se ha encontrado y se ha detectado que existen pequeñas variaciones periódicas y siendo la más importante una que sucedió aproximadamente, 11 años, no, unos cuantos más, tal y como tienen indicado en la figura, en torno a los años 80 aproximadamente. El valor de la constante solar, así de como su relativa estabilidad, es importante, sobre todo para muchos procesos que tienen lugar en la Tierra y también en particular para determinar los diferentes climas, los procesos geológicos externos y también para la vida. Bien, vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es el espectro solar, que es la imagen que tenemos aquí representada. Bueno, como les he contado en el tema pasado, lo que está indicado de color amarillo, ¿de acuerdo?, es la radiación que llega a la atmósfera del planeta. Pero a nosotros lo que nos llega a la superficie va a ser la cantidad de la radiación pintada de color rojo. Además, en este espectro tenemos una línea continua que está etiquetada como espectro del cuerpo negro a aproximadamente unos 5000 grados centígrados. Es decir, esta es la curva de cuerpo negro que modela, ¿vale?, lo que es la radiación solar. Las diferencias entre la curva amarilla y la curva roja. Bien, estas pequeñas diferencias se debe a la absorción de los diferentes gases que conforman la atmósfera. Por ejemplo, en la zona de en torno a los 250 nanómetros, en la parte más de la izquierda de la gráfica, vemos que aparece ahí el ozono. El ozono, como vimos anteriormente, tiene la labor de absorber los rayos ultravioletas más dañinos para nosotros. Por eso vemos que una gran parte, la mayoría de la radiación en esa longitud de onda es absorbida. Luego, un poquito más adelante en la curva, vemos que aparecen otros picos de absorción. Aparece etiquetado el oxígeno y el agua. Bien, esas son las absorciones tanto del oxígeno que forma parte de la atmósfera como del agua, que hace que la radiación
que llegue a la superficie de la Tierra pues sea un poquito más pequeña, que se atenúe. Además, la Tierra, nuestro planeta, también emite radiación. La radiación emitida, la forma en la que emite nuestro planeta, la tenemos representada en esta figura. Lo primero que tiene que llamar la atención es son las longitudes de onda a la cual la Tierra emite. Vamos por encima de las 4 micras hasta las 20. Este rango de radiación es sobre todo calor, es decir, la Tierra emite calor hacia el exterior. El efecto albedo. Bien, la Tierra refleja una parte de la radiación que llega del Sol a través de 3 vías principales, como son la atmósfera, las nubes y la superficie terrestre. La radiación reflejada por la superficie de la Tierra es el albedo. Nos ponemos a encontrar con zonas que tienen albedo alto y otras que tienen albedo bajo. Albedo alto significa que hay una mayor reflexión de la luz. Es decir, son zonas que enfrían el planeta. Y las zonas que tienen un albedo bajo son zonas donde se produce una reflexión de la luz menor. Es decir, si se refleja menos es porque se absorbe más. Y si se absorbe más significa que al final va a haber un calentamiento mayor. El albedo medio de la Tierra es en torno del 30-32% de la radiación que proviene del Sol. Es decir, el albedo del planeta va a tener un alfa aproximadamente de 0,30. En la tabla tenemos diferentes valores del albedo para diferentes superficies, como son la nieve fresca o, por ejemplo, una superficie oscura como puede ser la tundra, un bosque o el mar, el océano. Balance de radiación solar a nivel del suelo. Radiación infrarroja. Bueno, lo primero que tenemos expresado ahí es la radiación global. La radiación global como suma de las radiaciones que llegan del Sol. Está compuesto por dos términos, Q mayúscula y Q minúscula. Q mayúscula es la radiación directa, es decir, la radiación solar que llega sin ser dispersada y sin ser reflejada por nada. La Q mayúscula es la radiación difusa, es decir, radiación que se encuentra en su camino con pequeñas partículas en suspensión en la atmósfera, que es reflejada, dispersada en todas direcciones y que luego llega a lo mejor a la superficie. En un día despejado, por ejemplo, la cantidad de radiación directa que recibimos es en torno del 90%, mientras que la difusa será en torno del 10%. En cambio, en los días que estén muy nublados, puede ser que tengamos un 100% de radiación difusa. Segunda línea, radiación solar absorbida. La radiación solar absorbida va a ser igual a la radiación que llega, es decir, la radiación global que llega, Q más Q minúscula, menos la que va a ser reflejada por el albedo. Es decir, Q más Q minúscula, todo ello multiplicado por el albedo. Si despejamos, si sacamos factor común a la radiación global, nos queda el segundo término de esta suma. Q más Q mayúscula multiplicado por 1 menos el albedo. Por lo tanto, el balance de radiación total va a ser este término, que va a ser la radiación absorbida terrestre, más la radiación infrarroja perdida durante el intercambio entre la superficie y la atmósfera, que viene representado por esa I entrante menos I saliente. El balance de radiación, en este caso, es el resultado de sumar al balance la cantidad de radiación de onda larga, es decir, infrarroja, que procede de la atmósfera, menos la radiación térmica que pierde la superficie terrestre en función de su temperatura.
aquí tenemos representado de forma gráfica el balance de radiación solar, el balance de energía en el tope de la atmósfera. Entre las latitudes de 35 norte y 35 sur, la energía absorbida es mayor que la irradiada. Hay un exceso de energía en esa zona. Entre las latitudes 35 y los polos hay un déficit de energía. Vemos cómo la curva azul está por debajo de la curva roja. Por lo tanto, a los efectos de mantener la diferencia de temperatura entre los tróficos y los polos constante en el tiempo, ha de haber un flujo de calor de bajas a altas altitudes. Esto sucede a través de los movimientos atmosféricos y de los océanos. En esta figura tenemos, es básicamente la misma figura anterior, lo que pasa que en la parte inferior tenemos ya lo que es la representación de la radiación neta recibida, donde vemos que hay valores que están por debajo de cero, que tienen valores negativos, los que hablábamos antes de que estamos en déficit de energía, y valores positivos. Existen principalmente dos modelos que se utilizan para estudiar el balance de energía, como son el modelo cero dimensional y el modelo unidimensional. El modelo cero dimensional es bastante simple y considera la Tierra como un punto en el espacio. En cambio, el modelo unidimensional es más complicado, ya que considera que la Tierra tiene un tamaño y se va a ver influenciado por la latitud, es decir, la radiación va a depender de la latitud en la que incide. Pero primero vamos a ver cómo va a ser la potencia, vamos a dar una expresión matemática de la potencia media absorbida por unidad de área. Esta potencia media va a ser igual a la energía que llega menos la energía que se refleja. La energía que llega, media absorbida por unidad de área, va a ser igual a la potencia que llega del Sol dividido el área de la superficie de la Tierra. La potencia proveniente del Sol que el disco terrestre intercepta, P sub s, va a ser igual a pi por el radio de la Tierra al cuadrado, es decir, la superficie, el disco que intercepta esta radiación, por S, constante solar. Una parte de esta potencia es reflejada al espacio por las nubes, la nieve, el hielo y la superficie de la Tierra. Si el área total de la superficie de la Tierra es 4 pi veces radio de la Tierra al cuadrado, la potencia media absorbida por unidad de área será la que incide en la Tierra menos la reflejada. Para dar cuenta de esta potencia reflejada utilizamos el efecto albedo. Entonces aparece la expresión que tenemos en último lugar en esta transparencia, donde tenemos que la potencia incidente menos la potencia reflejada va a ser igual a un cuarto, 1 dividido entre 4, constante solar S1 menos el albedo. Podemos dar valor numérico a la potencia media absorbida por unidad de área por el disco terrestre. Podemos utilizar el valor del albedo, alfa igual a 0,31, y el valor de la constante solar, S igual a 1372 vatios por metro cuadrado. Introduciendo esos numeritos en la expresión anterior, tenemos que la potencia media absorbida por unidad de área toma un valor de 236,7 vatios por metro cuadrado. Esta potencia por unidad de área es la responsable de la temperatura media de la Tierra. El modelo más sencillo que se utiliza para estudiar este balance de energía es el modelo cero dimensional, en el cual la energía de entrada y de salida de la Tierra se equilibran, y la variable climática que se calcula es la temperatura de la superficie.
En cambio, en un modelo unidimensional, lo que se calcula es se calcula la temperatura de equilibrio para cada zona latitudinal, y para aplicar este modelo hay que tener en cuenta que la Tierra ocupa un volumen en el espacio, por lo tanto, no va a ser la misma potencia absorbida, porque no va a ser la misma potencia que llega a los polos, por ejemplo, o al ecuador. En el caso del modelo cero dimensional, el más sencillo, para considerar este modelo se tiene en cuenta de que el Sol es el único punto en el espacio. Y entonces la temperatura del planeta va a ser única, porque toda la radiación que proviene del planeta va a incidir toda a la Tierra. Y además considera que la energía emitida por el planeta va a ser igual a la energía absorbida, la proveniente del Sol, más el efecto invernadero. Para aplicar el modelo cero-dimensional, consideramos a la Tierra como un semi-cuerpo negro, que emite radiación infrarroja de forma homogénea. La energía emitida va a ser igual a la energía absorbida más los gases de efecto invernadero, más el efecto invernadero. Bien, la energía absorbida va a ser igual a la energía que incide en el planeta menos la energía reflejada. Esta expresión de la energía absorbida la tenemos en la parte inferior, donde aparece un término que depende de la constante solar y depende del radio de la Tierra. Tenemos un primer término que va a ser la energía incidente. La energía incidente va a ser la constante solar dividida entre 4 por el área de la Tierra, por ese 4 pi r al cuadrado. Y tenemos la energía reflejada, que viene dada por el albedo, que va a ser la constante solar dividida entre 4, alfa, por la superficie de la Tierra. Teniendo en cuenta la energía incidente y la energía reflejada, tenemos esta expresión para la energía absorbida. En cambio, para la energía emitida, tenemos que tener en cuenta el área de la superficie terrestre, que es ese 4 pi r al cuadrado que aparece en la ecuación que tenemos en la parte derecha, y tenemos que tener en cuenta la ecuación de Stefan-Boltzmann, donde tenemos que ese epsilon, tau, sigma, temperatura a la cuarta. Es decir, epsilon es la emisividad del planeta, tau va a ser una variable que dará cuenta del efecto invernadero, sigma, constante de Stefan-Boltzmann, por la temperatura a la cuarta. De la termodinámica podemos obtener la potencia necesaria para aumentar la temperatura de un cuerpo en diferencial de temperatura de masa m de calor específico c. Tenemos que el calor necesario va a ser igual a la masa del cuerpo por su calor específico diferencial de temperatura. Incremento de temperatura. Diferenciando con el tiempo, es decir, incluyendo ese diferencial de t que tenemos en la ecuación, tenemos que la diferencial del calor con respecto a tiempo va a ser igual a la masa por el calor específico, incremento de temperatura dividido incremento del tiempo. En la Tierra, las posibles variaciones de temperatura son debido a las variaciones en la diferencia de flujo de radiación por unidad de área de entrada y de salida. Por lo tanto, la ecuación de balance energético nos queda que la masa por el calor específico, incremento de temperatura dividido incremento de tiempo, va a ser igual a la radiación de entrada, SR con las flechitas abajo, menos la radiación de salida, multiplicando por el área. Por lo tanto, de las expresiones anteriores tenemos que la radiación absorbida por la Tierra, que obtuvimos a partir de la radiación incidente menos la radiación reflejada, queda de la manera que está expresada en la primera ecuación por el recuadro, mientras que la radiación emitida por la Tierra va a venir dada principalmente por la ley de Stefan-Boltzmann y viene dada por la ecuación que tenemos en la parte inferior de la transparencia.
Además de la termodinámica, hemos llegado a una expresión para la variación del calor que viene dada por depende de la masa del cuerpo, de su calor específico y de la temperatura. Cuando estamos en situación de equilibrio climático, es decir, que la temperatura no varía con el tiempo, ¿vale? Podemos hacer ese término, que la variación de la temperatura con el tiempo sea cero, en el caso de equilibrio, y eso solamente es posible cuando la energía incidente va a ser menos la energía reflejada va a ser igual a cero. En este caso, las ecuaciones anteriores nos quedan que la constante solar dividida entre 4, 1 menos 3 albedo va a ser igual a epsilon, tau, sigma, temperatura a la cuarta. En el caso del no equilibrio, sí habría una variación de la temperatura con respecto al tiempo, por lo tanto, podemos expresar la ecuación del balance energético de la manera que tienen expresada en la transparencia dentro del recuadro. En esta tabla tenemos recogidas las diferentes temperaturas de equilibrio y temperaturas actuales en Kelvin de los planetas que conforman nuestro sistema solar. Lo tenemos en las dos columnas de la derecha. Nos podemos fijar que la temperatura de equilibrio difiere un poco de la temperatura a la que se encuentra el planeta actualmente. Y esto es porque en realidad, bueno, no solo nuestro planeta, sino los demás están en desequilibrio. Están desequilibrados. Hay una diferencia, bueno, esto es de datos de 2002, de un valor positivo de 0,6 grados por encima de lo que debería ser. Otro modelo que se utiliza para estudiar el balance energético es el modelo unidimensional. En este caso, este modelo considera que la Tierra ya no es un punto puntual en el espacio, sino que tiene un tamaño. Eso significa que no va a ser la misma la radiación que llegue a las diferentes zonas del planeta. Es decir, no va a ser la misma la radiación que llegue a los polos que la radiación que llegue al ecuador. Además, puede haber un transporte de energético, es decir, un intercambio de calor entre las diferentes zonas que reciben la radiación. Por lo tanto, ya la temperatura no va a ser única, como en el caso del modelo cero dimensional, sino va a depender de cada una de las zonas. Bueno, estos dos modelos, lo que son el modelo cero dimensional y unidimensional, son bastante importantes que se entiendan y que conozcan las diferencias entre uno y otro.